Oigan, hoy ha sido un día un poco caótico, totalmente. He tenido un montón de trabas, no se me enviaba el link, envié el link incorrecto, pero bueno, aquí estamos en el taller. Agradezco mucho a las personas que están en el taller inscritas y también las personas que al final se han conectado. Y bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Verónica Viviana Borgs. Mucha gente me conoce como Vero, otras personas me conocen como Vivi. Sí, y hoy vamos a empezar un taller muy interesante, un taller que lo vengo construyendo ya hace varios meses, porque hay mucha gente que me pregunta y me dice, Verito, ¿cómo te convertiste en una persona exitosa? ¿Sí? ¿Cómo pasaste de tal vez ser una persona promedio a convertirte en alguien exitoso? ¿Sí? Y realmente fue reescribiendo mi historia, ¿sí? No es casualidad que el taller se llame así, reescribiendo tu historia, es porque yo hice un proceso de crecimiento para poder tener los resultados que tengo hoy en mi vida, ¿sí? Entonces les voy a primero compartir un poquito quién soy. Bueno, yo soy ingeniera en sistemas de profesión, tengo una carrera tradicional, se podría decir, hice todo lo que a mí me dijeron que me iba a funcionar en la vida, ¿sí? Estudiar, ser buena alumna, tener una maestría y especializarme en muchas cosas. Sin embargo, llegué a un punto de mi vida en el cual yo sentía que no podía alcanzar sueños, primero, y hubo un punto de mi vida, un punto muy fuerte de quiebre, en el cual pues me di cuenta que un trabajo tradicional no era la única forma para generar ingresos, ¿sí? Y empecé a educarme financieramente. Por otro lado, también estuve varios meses, casi años, en depresión, ¿sí? Y elegí salir de la depresión y convertirme en alguien mejor. Hoy soy una mujer que puede decir que tiene paz mental, ¿sí? Que tiene todo lo que quiere. Y sobre todo decidí compartir un poco todo el conocimiento y la información que he podido venir estudiando y desarrollando, ¿sí? Entonces, esa soy yo y vamos a arrancar un poquito. El taller hoy es algo bastante sencillo, eh, pero de muchísimo valor, ¿ya? Quisiera saber desde dónde están conectados. Bueno, ahí tengo algunos amigos, amigas que sé que me siguen. Hay mucha gente que quería conectarse, que dice, no, es que la hora es imposible, tengo trabajo. Pero yo digo, nada es imposible, nada es imposible. Por suerte los talleres se van a grabar, mucha gente lo va a recibir el taller luego ya de grabarse. Lo importante es asimilar la información. Sí, yo voy a ir haciendo algunas preguntas, me encanta interactuar en el chat con la gente que quiere aprender, porque cuando nosotros interactuamos un poco, pues toda la información se reafirma, ¿sí? ¿Quién de ustedes quiere convertirse en alguien exitoso, por ejemplo? ¿Quién de ustedes? Indistintamente me lo pueden poner en el chat. ¿O quién se considera ya una persona exitosa? Sí, quisiera que me vayan escribiendo en el chat. A ver, no me digan que estoy solita. Bueno, ahí está el Franklin, por lo menos no me siento sola. No me siento sola. Ya, yo quiero ser más exitoso. Muy bien, Franklin. Aquí lo vamos a convertir en mega exitoso. Nancy también, mujer poderosa. Mujer poderosa. Ella está cerquita de mi círculo, entonces ella, pues, justo estamos viendo un poco este taller de Brian Tracy, ¿no es cierto? Que nos dice que con quien te relaciones, pues tú empiezas a adoptar ciertos comportamientos, ¿no? Muchas veces el éxito o el fracaso que nosotros tenemos, pues se debe a nuestro círculo, ¿sí? Y por eso es importante el desarrollo personal. Sí, bueno, eso tenemos solo dos personas que quieren ser exitosas. Por eso dice el 2% de la población. Allá, por ahí dice, Miri también nos dice, yo quiero ser más empoderada. Perfecto. Yo les cuento que era una mujer sencilla, básica, una mujer que no tenía mucha visión. Yo les voy a contar a la gente que se relaciona bastante conmigo, les digo, ¿saben cuál era mi sueño? Comprarme una moto.
Ese era mi sueño. Y hoy manejo un auto, el auto de mis sueños, y yo decía, o sea, nunca me imaginaba conducir un auto, por ejemplo, ¿no? Mis sueños eran tan pequeñitos porque mi mente era pequeña, ¿no es cierto? Pero cuando tú empiezas a expandir tu mente, también tus sueños se expanden, ¿sí? Entonces ahora sueño con comprarme avioneta, con comprarme helicóptero, con ser dueña de un edificio, ¿sí? Tener varios modelos de negocio, en fin, sueño con muchas otras cosas que ya no son sueños pequeños, ¿sí? Y nos dice también muchos pensadores, muchos mentores con los cuales he venido estudiando, que toda tu historia, tu nueva historia, empieza desde el pensamiento, ¿sí? Todo lo que nosotros pensamos se empieza a plasmar en tu realidad, ¿sí? Y es importante que tomemos nota de lo que yo voy a decir hoy, porque si tú no estás feliz con los resultados que tienes hoy, es una construcción de tus pensamientos, ¿sí? De tus palabras y con quién te has relacionado los últimos 3 años. ¿Sí? Si tú no tienes la vida que quieres o la vida de tus sueños hoy, es porque has venido haciendo tal vez lo mismo, ¿sí? Te has venido relacionando con gente incorrecta y has venido pensando cosas que no debías pensar hasta llegar a este punto, ¿sí? ¿Por qué el taller, por qué el taller se llama Reescribiendo tu historia? ¿Sí? Porque es movernos de lo que estamos hoy a construir algo diferente, ¿sí? Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que, Berito, tú, porque tú sí eres top, ¿no es cierto? O hay gente que nace con estrella, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Naces con estrella, ¿sí? ¿Es buena suerte? No, la suerte no existe. Realmente es solo un proceso de un trabajo interno. Todo lo que tú quieres debe ser trabajado internamente, ¿sí? Cuando yo entendí eso, a mí me rompía la cabeza y decía, ¿cómo puede ser posible que puedas cambiar tu historia desde adentro? No me cabía, ¿no? Porque a ti te enseñaron y nos adoctrinaron que debemos tener un buen trabajo, de que a las personas que les va bien solo tienen un padrino, nacieron ya con las posibilidades, que es su suerte, pero realmente no es así. Sí podemos reescribir nuestra historia, podemos pasar de lo que tenemos hoy a tener un salto cuántico, a convertirnos en alguien mucho mejor, mucho mejor. Es un trabajo constante, es disciplina y también es pues querer pagar precios, ¿sí? Todo el mundo quiere ser exitoso, les digo, todos quieren, ¿ya? Pero la persona que lo elige de verdad debe sacrificar ciertas cosas, tiempo, círculo, ¿sí? Incluso incomodarse un poco, incomodarse, es decir, salir de la zona de confort. Sí, y si tú vienes haciendo lo mismo y no te funciona, eso se llama locura. Albert Einstein nos dice que la persona que repite una y otra vez las mismas cosas y sabe que no le funciona, pero aún así lo sigue haciendo, es una persona que está bajo la locura. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a aprender primero algunos conceptos que yo vengo aplicando que me funcionan a mí y que sé que si lo hacen, les va a funcionar a ustedes también. ¿Sí? Entonces, ¿quieren aprender? ¿Sí quieren aprender o no quieren aprender? Sí, ¿verdad? Miren, vamos a hablar un poquito de cuál es el objetivo de este taller, ¿sí? Déjenme aceptar a algunas personas. El taller de Reescribiendo tu historia, primero lo desarrollé con la finalidad de ayudar a las personas a alcanzar el éxito, ¿sí? Mucha gente lo ve el éxito como muy lejano, pero el éxito está hecho para todo el mundo, ¿sí? El éxito puede ser una experiencia transformadora en la vida de cualquier persona, ¿sí? Y nosotros vamos a abordar 10 temáticas durante estas 5 semanas. El costo del taller realmente es un costo mínimo. Lo que yo quiero es solo donar mi conocimiento porque a mí ya me funcionó. Y la idea del éxito es que
tú puedas hacer exitosos a otras personas. Sí, ese es realmente el objetivo del taller. Sí, que muchas otras personas puedan probar la información y entiendan que sí funciona. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas muy puntuales dentro del taller. ¿Qué haremos en este taller? Primero, pues vamos a ayudar a ustedes, los participantes, a tomar conciencia de sus propias creencias limitantes, ¿ya? ¿Quién es el mayor limitante de nosotros mismos? Nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestra mente y sobre todo nuestras creencias, ¿ya? Lo importante es empezar a hacer una autoevaluación de que ustedes puedan identificar cuáles son sus miedos, cuáles son sus creencias, pero sobre todo empezar a planificar sus propias metas personales y profesionales en las distintas áreas de su vida, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar una visión mucho más clara del futuro, porque imagínense, ustedes quieren lanzar una flecha, ¿ya? Y al frente de ustedes tienen un círculo, ¿no es cierto? Ese círculo para lanzar la flecha, pero te van a vendar los ojos, ¿ya? Y te dan varias vueltas. Y te dicen, tienes que lanzar la flecha en la mitad de ese panel. ¿Quién cree que acertaría? ¿Quién cree que acertaría? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Esa podría ser una probabilidad de 1 en 1 millón, ¿sí? ¿Cuándo realmente tú puedes lanzar la flecha? Cuando la miras y cuando practicas una y otra vez, ¿no es cierto? Pero si nosotros, por ejemplo, preguntáramos en la calle, si nosotros, por ejemplo, no tenemos metas claras, ni una visión de lo que queremos hacer y en quién nos queremos convertir, nunca vamos a poder llegar a ese punto. ¿Yo qué hice primero? Lo que hice fue escribir en quién me quería convertir, identificar mis miedos, identificar cuáles eran mis conversaciones internas, ¿sí? Empezar a valorar mis virtudes y empezar a trabajar en ellas. Cuando yo tuve claro hacia dónde quería ir, empecé a avanzar, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de este taller es que ustedes puedan identificar cuáles son sus metas personales y sobre todo en qué áreas de su vida quieren crecer. ¿Ok? Vamos a ayudar un poco también a los participantes del taller a superar ciertos obstáculos emocionales a través del pensamiento y a través de reescribir la historia, de reescribir tu historia. ¿Cómo la reescribimos? Primero, identificando cuáles son esos pensamientos limitantes que tú tienes y sobre todo poniendo nuevos recuerdos en la mente, ¿ya? La mente puede guardar recuerdos del pasado, pero también puede guardar recuerdos del futuro o tú los puedes empezar a reemplazar. ¿Sí? Entonces la mente no reconoce si es mentira, si es verdad. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, estás todo el tiempo hablándote en negativo, eso es lo que va a creer tu mente, las cosas negativas. ¿Por qué la gente cae en depresión? Ahora yo también lo entiendo. Es porque tienes una conversación interna de que nada te funciona, nada te sirve, que no lo mereces, ¿sí? Y es un pensamiento repetitivo. O, por ejemplo, la gente que tiene mucha deuda, ¿sí? Dice, nada me funciona, todo se me obstaculiza porque tu mente tiene esa conversación y eso luego se empieza a materializar, ¿sí? Entonces, lo importante es identificar eso y empezar a reemplazarlo por otro tipo de pensamientos donde nos permita mejorar nuestra vida, ¿sí? Vamos si tengo... Perfecto. Ya, ¿qué haremos en este taller adicionalmente a todo lo que mencioné? Bueno, vamos a tener un círculo en el cual podemos relacionarnos, es decir, gente que esté hablando mi mismo idioma, porque una de las cosas más importantes dentro del crecimiento y el desarrollo personal es que tú puedas tener el círculo adecuado, ¿sí? Y sobre todo inspirar a otras personas a que ustedes puedan tener una mentalidad positiva, una mentalidad resiliente y sobre todo que se empiecen a adaptar a los nuevos desafíos y salgan de la zona de confort.
¿sí? Salgan de la zona de confort. Esos son algunos objetivos como a grosso modo que he diseñado dentro de este taller. Vamos entonces a iniciar con la sesión 1. Si algo requieren preguntarme, si algo no entienden, también sí es importante que lo vayan mencionando dentro del taller, ¿sí? A través del chat, lo pueden abrir también los micrófonos, eso es súper importante. ¿Y qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver autoevaluación y autoconocimiento. ¿Ya? Esta es la primera parte para iniciar un nuevo cambio de mentalidad, pero sobre todo empezar a salir de donde estás. ¿Ya? Si tú no estás conforme con los resultados que tienes hoy o estás conforme pero quieres algo más, ¿sí? La autoevaluación y el autoconocimiento es una de las cosas principales que requerimos hacer. ¿Y en qué consiste evaluarnos, no? Conocernos. Hay grandes pensadores, gente que ha tenido mucho éxito, que tienen frases célebres. Sí, primero vamos a topar a uno de los influencers más grandes de la historia, que es Jesús, por ejemplo. Sí, en la palabra nos dice, conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. ¿Sí? Conócete a ti mismo para que luego puedas conocer a Dios. Tenemos por acá, por ejemplo, Sócrates, que nos dice, conócete a ti mismo. ¿Ya? Y luego vamos a hacer un desarrollo de estas frases porque son súper importantes. Albert Einstein, sí, que es un personaje dentro de la historia, sí, nos dice, conócete bien, conocer bien a otros es inteligente. Conocerse bien a sí mismo es sabiduría, ¿sí? Solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. Desde adentro, dice, conocerte a ti mismo, conocerte, ¿sí? Conócete a ti mismo es el principio de toda sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos todas estas frases y cuando yo estudié a varias personas exitosas, la primera parte que ellos mencionaban es que empieces a conocerte a ti mismo, ¿sí? ¿Y cómo me conozco a mí mismo? Primero, pues yo debo empezar a saber qué tan buena relación tengo conmigo mismo, ¿sí? ¿Soy feliz con lo que soy, cómo me veo? O hay gente, ¿no? Que tú le miras y dice, esta persona parece que todo le molesta, ¿ya? Es porque esa persona tal vez no tiene una paz interna. Cuando tú nunca vas a poder dar a otro lo que no tienes dentro, ¿sí? Y tú nunca vas a recibir lo que no te des a ti mismo. Si tú no tienes equilibrio, si no tienes paz mental, si no te conoces a ti mismo, no sabes quién eres, ¿sí? Nunca vas a conocer al resto, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este conocerme? ¿Sí? Este conocerme es saber quién soy, ¿sí? Por ahí tengo un fantasmita, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Qué valores tiene? ¿Sí? ¿Qué valores tiene? ¿En quién se quiere convertir? ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿Qué quiere cambiar? ¿Sí? ¿Cuáles son tus habilidades y tus virtudes? Nosotros tenemos en la vida un juzgador, alguien que te juzga muchísimo, ni siquiera es la sociedad. Adivinen quién es. ¿Quién será el que nos vive juzgando todo el tiempo? A ver, ¿alguien? ¿Quién será ese juzgador fuerte, ese juzgador que te critica todo? ¿Alguien sabe quién es? Uno mismo, correcto. Uno mismo. Ajá. Porque tu mente maximiza todo lo que tú estés haciendo. Maximiza todo, pero sobre todo se enfoca en las cosas negativas. Y cuando tú tienes una mente negativa, te vas a juzgar más.
más, mucho más. Por eso es importante identificar. Una de las actividades que vamos a hacer en este taller es que ustedes puedan identificar cuál es, qué tipo de mente tienes. Si es una mente positiva o una mente negativa, ¿sí? Y es con un ejercicio súper básico, porque para poder crecer también lo que requerimos es tener conciencia, ¿sí? Los judíos, hablo mucho de los judíos, ¿no? He estudiado un montón de judíos. También he estudiado creencias, he estudiado comportamientos. ¿Y por qué los estudio? Porque los judíos son una de las civilizaciones más abundantes que existe. Sí, es una cultura que es muy abundante y que pues tiene ciertos principios que yo vengo aplicando y me funcionan. ¿Sí? Entonces, por eso hablo de los judíos, ¿ya? Eh, los judíos, por ejemplo, ellos bendicen mucho al otro, se conocen mucho a ellos, pasan muchas horas analizándose quién eres, ¿sí? Y se conocen, se autoconocen, ¿ya? No se juzgan, ¿ya? No se juzgan. ¿Cuántas veces te juzgas tú, por ejemplo? ¿Cuántas veces te juzgas? ¿Cuántas veces tú declaras para ti mismo cosas malas? Soy torpe, soy un tonto, sí, cosas como estas y frases como estas porque quizá lo escuchaste de tus padres, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese tipo de frases un judío no los dice, por ejemplo. Un judío sabe que la palabra dicha no se la puede recoger, ¿sí? Y en la palabra también nos dice que Dios nos va a juzgar por todas las palabras dichas, hasta por la palabra más pequeña, dice, por la palabra ociosa, ¿sí? Entonces, ¿qué declaras tú para tu vida? ¿Ya? ¿Qué declaras tú para tu vida? Voy a compartir mi pizarra, ¿sí? Eh, si es que alguien tiene alguna duda y puede irme escribiendo también, ¿ya? Déjenme compartir la pizarrita. ¿Si están aprendiendo o está muy aburrida la clase? Perfecto. Vamos a hacer un análisis. Sí, solo vamos a presentar. Interesante lo de los judíos. Sí, sí. Bueno, es algo que he venido estudiando. Tengo algunas, de hecho vamos a ver algunos principios también espirituales de los judíos. No soy judía, pero eh, ellos nos dicen que los latinos, sí, somos borreguitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, siempre nos dejamos influenciar, ¿ya? Y normalmente una persona que tiene una conciencia elevada de lo que hace, también es un judío, ¿sí? Entonces, la parte más importante del conócete a tú mismo es elevar tu conciencia, ¿ya? ¿Y qué significa esto de elevar tu conciencia? Es que tú puedas tener control de todos tus pensamientos, ¿ya? Voy a dibujar aquí, bueno, digamos que este es nuestro cerebro, ¿sí? No soy tan buena dibujante. Entonces, miren, cuando vivimos en automático, tú tienes tus pensamientos, ¿sí? Déjenme admitir a algunas personas todavía. Tienes tus pensamientos, ¿ya? Pero estos pensamientos, ¿sí? Estos pensamientos están como disipados, ¿ya? Así. No tienes control de ellos, ¿sí? Esto es el nivel de conciencia más bajo, ¿sí? Es un nivel de conciencia más bajo. ¿Qué dicen los judíos?
que tú debes aprender a controlar, ¿sí? A controlar lo que tú piensas y saber qué guardas en esta mente, ¿ya? Si son pensamientos negativos, tú los rechazas. Rechazar. Y ahí viene uno de los principios espirituales. Rechazar. Cuando es algo positivo, este pensamiento debe ser almacenado. Una persona que vive con un nivel de conciencia bajo tiene muchos pensamientos, ¿sí? Sobre todo más pensamientos negativos, pero él no los filtra, simplemente los almacena. ¿Y cómo elevar este nivel de conciencia? Súper fácil. ¿Y porque es fácil? Normalmente la gente no lo hace, ¿ya? Tú debes empezar a tener conciencia de cuál es tu conversación. Concientízate, ¿ya? De tu conversación. ¿Cómo conversas contigo mismo? ¿Ya? Nosotros conversamos con uno mismo muchísimo. Tenemos más de 70,000 pensamientos en el día. Es decir, que tú piensas un montón contigo mismo. Pero ¿cómo es tu conversación? ¿Es positiva o es negativa? ¿Ya? Y uno de los pasos para entender cuál es mi conversación es hacer una bitácora. Y solo con esto vas a tú empezar a elevar tu conciencia, ¿ya? Esto es una práctica que yo mando a la gente que se entrena conmigo. Lo primero es que tú pongas una alarma cada 30 minutos, ¿sí? Cada 30 minutos. Y cada vez que suene tu alarma, tú te hagas una bitácora de la siguiente manera: positivos y negativos. En ese momento que suena la alarma, tú tomes conciencia de qué estabas pensando. Tomes conciencia de qué estabas pensando y valides si ese pensamiento sumaba o ese pensamiento era un pensamiento negativo. Y al final del día, tú saques un total. Digamos que yo tuve, no sé, tuve 20 pensamientos negativos, ¿sí? Y solo tuve 4 pensamientos positivos. Y hazlo por toda la semana. Y también es importante que te des cuenta, por ejemplo, si en la mañana tú tienes pensamientos más positivos y en la tarde tienes pensamientos más negativos. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Primero, este ejercicio es para que tú empieces a elevar tu nivel de conciencia y empieces a entrenar a tu mente. Nos dicen los grandes pensadores como Napoleon Hill, como Brian Tracy, Alex Day, gente exitosa, que una de las habilidades mejores pagadas en el mundo y una de las habilidades que te puede potenciar tu vida es tener un control mental, es decir, entrenar a tu mente. ¿Sí? Cuando tú aprendes a controlar tu mente y a saber dominarla y a saber que el que manda eres tú, no tu pensamiento, ¿sí? No tu negatividad, no tu estado de ánimo, tú puedes lograr ser exitoso, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este análisis, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo un pensamiento positivo, yo le voy a dar gracias, voy a agradecer. ¿Por qué voy a dar gracias? Por algo, cualquier cosa. La gratitud es la llave de la abundancia. Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, ¿sí? Y nos enfocamos no mucho en lo que ya tenemos. Y nos dice que cuando tú aprendes a agradecer lo que tienes hoy, ¿sí? Tú vas a aprender a agradecer por lo que aún no tienes, lo que no te ha llegado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un pensamiento positivo, le voy a dar gracias, ¿sí? Le voy a dar gracias. Cuando yo tengo un pensamiento negativo, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar ese pensamiento, rechazarlo primero,
Y segundo, voy a pensar en algo que a mí me haga feliz, ¿sí? Piensa en algo que te haga feliz primero o agradece. ¿Qué intentamos? Decirle al cerebro, oye, no pensamientos negativos, no más, ¿sí? No más pensamientos negativos. Es momento de girarlos. Y una de las leyes para empezar a tener una vida en equilibrio es aceptar y rechazar lo que te suma, aceptas, y lo que no te suma empiezas a rechazar. Es un principio que debemos empezar a hacer, mantener en equilibrio nuestro entorno, ¿sí? Pero esto se empieza primero por los pensamientos. Cuando tú aprendes a aceptar que te sume y empiezas a rechazar lo que no te esté sumando y empiezas a girarlo. Yo suelo hacer un sonido. Yo tomo conciencia, yo ya no requiero, por ejemplo, un reloj, una alarma. Ya, yo tomo conciencia casi siempre de mis pensamientos. Y cuando a mí me llega un pensamiento, yo lo giro. Hago un sonido, por ejemplo, hago el chasquido de los dedos y lo giro. Y inmediatamente pienso en algo que me hace muy feliz, ¿sí? O agradezco. Gracias por mis hijos, gracias por la vida que tengo, gracias por estar viva, gracias por el agua que me bebo, cosas así. Empiezo a tener el control. ¿Sí? Es importante que ustedes hagan este autoanálisis para que empecemos a identificar dónde hay que trabajar. ¿Cuántos pensamientos positivos tienes y cuántos pensamientos negativos tienes? ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos vienen cuando tú no estás alimentando correctamente tu mente, ¿sí? ¿De qué la alimentamos? Muy fácil. Primero, pues la mente se alimenta de lo que ves, ¿sí? De lo que oyes, ¿sí? De quién te rodeas, ¿sí? Y también de lo que hablas. No se ve lo que escribes, Verito. A ver, no me digas eso. Sí Empiecen. se ve, sí se ve, ¿Sí sí se, ven? sí se ve. Solamente hay que trasladar la pantalla con el dedito, sí se ve. Sí, sí, tienen que Oh, irla deslizando. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Súper, ya. Miren, entonces, nuestra mente se alimenta de eso, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que te rodeas y de lo que hablas, ¿ya? Importante analizar qué estoy mirando, ¿sí? Importante. Si mis pensamientos son muy negativos, empiezo a analizar qué es lo que estoy viendo, a quién estoy escuchando o qué estoy escuchando solo noticias negativas, en las redes sociales solo veo videos negativos y mi círculo. ¿Ya cuál es mi círculo? Mi círculo es gente negativa, gente que solo habla de problemas. Y escúchate cómo hablas. ¿Hablas solo para quejarte? ¿Hablas solo de dificultades? ¿Hablas solo de deudas? ¿Hablas solo de cosas imposibles? ¿Sí? Palabras a las cuales, por ejemplo, tenemos que poner atención, ¿ya? Sí, sí están viendo, ¿no? Ya me preocupé, ya me preocupé. sí, sí se ve, Verito. Ya, chévere, ya. Palabras a las cuales debemos poner atención, ¿sí? Palabras. Em, una de las palabras que siempre recalco mucho a la gente que está en mi círculo es el necesito. Sí, hay gente que me dice, Berito, necesito mejorar mis ingresos. Berito, necesito cambiar mi estilo de vida. No necesitas, lo eliges. ¿Sí? Esta palabra, por ejemplo, viene desde la carencia, como que no te lo mereces. ¿Sí? El necesito, hay que eliminarlo de nuestro vocabulario. El no puedo. Voy a cerrar un mic, ya está abierto un micrófono, voy a cerrarles. Ya. El no puedo.
eliminarlo de nuestro vocabulario, ¿sí? El quiero, ¿sí? También, el quiero también es desde la carencia, ¿sí? También hay que reemplazarlo por el elijo. Hay otra palabra que decimos mucho, algún día. Algún día voy a tener el trabajo de mis sueños. Algún día me voy a ir de viaje, ¿sí? Los que son papás, tu hijo te dice, mi amor, papá, quiero un dulce. Y tú le dices, no tengo, no hay, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estas palabras están creando lo que tú tienes ahora. El no tengo, el no hay, el no es posible, hablar mucho de la deuda. Yo siempre les digo, no hablen de deuda, hablen de crédito. Tengo muchas deudas, dice la gente, ¿sí? Entonces hay palabras que ya energéticamente ya tienen una carga la cual no te permite avanzar. Por ejemplo, la deuda significa deber, o sea, deber a alguien, ¿ya? Y eso es cargar con algo. Te duele desde la palabra. Mientras que el crédito, digamos, desde su origen, es que alguien creyó en ti y te dio. Por eso se llama acreedor, ¿sí? Crédito, creyó en ti y te dio. Entonces, si tú pudiste materializar en algún momento ese crédito, es porque también vas a poder materializar el pago. ¿Sí? Entonces, es momento de cuidar mucho el lenguaje, la palabra, y hay otras cosas que también nos limitan en nuestro avance. Los judíos, miren, cuando a alguien le va muy bien, ¿sí? Ellos bendicen a esa persona. ¿Qué pasa con el latino? ¿Qué pasa con el latino? Cuando a alguien le va bien. Cuénteme, ¿qué sabe decir un latino? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace un latino cuando a alguien le va bien en su vida? En la Se vida va a de esa persona. festejar. Invita a todos. Invita a todos, dice. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más hacen los latinos? ¿Se alegra la gente Festejamos. o no se alegra? Full. No todos, ¿no es cierto? Sí, no todos. La gente que hace tiene envidia, ¿sí o no? O la gente dice por suerte, o sea, tiene suerte. ¿Ya? Cuando tú ves a alguien que se construye un edificio, uy, lavado de activos, ¿sí o no? ¿Ya? Es una conversación. Entonces, miren, los judíos no envidian. Sí, los judíos no envidian. ¿Qué hacen los judíos? Bendicen. ¿Por qué? Porque dice, Dios nos quiere abundantes, ¿ya? Sí, y cuando permanecemos en Dios, nosotros podemos dar grandes frutos. Y no son solo frutos económicos, sino en todos los sentidos. Entonces, cuando una persona es exitosa, ¿sí? ¿Ya? Tú debes bendecir a esa persona. Bendecir. ¿Por qué? Porque ese éxito, si tú lo bendices, lo atraes. Cuando tú tienes envidia y dices, "Chutas, solo a él le va bien, ¿ya? Tú lo rechazas. Lo que tú quieres, lo rechazas. Cuando no bendices a esa persona, no te alegras, sino al contrario, le envidias, ¿sí? La crítica también, ¿ya? Criticar, criticar al otro. Ya, todo lo que tú digas se regresa, es para ti. Entonces, desde ahí tú empiezas a analizar por qué tengo tantos pensamientos negativos en mi vida. Y también eso es consecuencia de nuestro círculo. Sí, ya te decía acá, ¿no es cierto?
Mira, lo que tú estés alimentando en tu mente es lo que vas a decir, ¿sí? Lo que estés escuchando se convierte en pensamientos y eso es lo que vas a hablar. Sí, por eso dicen, de la abundancia habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Con quién te rodeas? Porque las personas, ¿qué vas a traer tú? Lo que eres. Solo tú vas a atraer las personas que tú eres. No puedes atraer algo diferente, ¿ok? Entonces, importante empezar a hacer esto. Esta bitácora de pensamientos. ¿Quién va a empezar desde mañana? ¿Quién va a empezar desde mañana? Eso se llama autoevaluación, autoanálisis. Primero me conozco, ¿cómo soy yo? ¿Soy una persona positiva o negativa? Y hay mucha gente que dice, no, yo soy súper positiva, pero no, tú debes hacer este ejercicio para que tú realmente identifiques si eres una persona positiva o una persona negativa. Y si eres una persona negativa, ¿qué hay que empezar a hacer? Empezar a colocar nueva información en tu mente, ¿sí? Y reescribir esas cosas que te están limitando, esos pensamientos negativos, colocarles nuevos pensamientos, cosas positivas, ¿sí? Entonces, ¿quién va a hacer el ejercicio? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? A ver, los leo, un feedback ahí. Uy, genial. Me alegro mucho. Me alegro que estén aprendiendo, ¿sí? Yo les estoy compartiendo lo que a mí me funcionó, qué es lo que yo hago y sobre todo lo que a mí me funcionó. Yo empecé a documentar y dije, bueno, esto me funcionó y vamos a compartir con las personas. Perfecto, vamos entonces. Ese es uno de los ejercicios que ustedes deberían hacerlo. Al menos requerimos que lo hagan unos 3 días, una semana tal vez, donde tú puedas identificar tu comportamiento, ¿sí? Y hay algunas preguntas de autoconocimiento que deberíamos hacer. Esto ya es una evaluación personal, una evaluación que tú puedes hacer en un cuaderno, en un diario. Yo manejo un diario de poder, se llama, en el cual analizo cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades, ¿sí? Cómo me describo a mí misma, por ejemplo. Y luego empiezo a analizar mi día a día. Yo analizo mi día, ¿no? Al final de la noche, por ejemplo, hago un análisis de qué hice bien, ¿sí? Y si di mi 100 o no lo di. ¿Sí? Entonces hago un análisis todos los días, un análisis mío de cómo me gané, o sea, me lo gasté el día. ¿Sí? ¿Cómo me gasté el día? Si lo usé productivamente o simplemente lo viví por vivir, ¿sí? Esa parte es súper importante también. Miren, una de las cosas que las personas les cuesta mucho es reconocer sus virtudes. Yo sé hacer este ejercicio y les digo, bueno, quiero que escriban en el chat, ¿sí? Para todos los que quieran participar, escríbanme 10 virtudes suyas, ¿sí? 10 virtudes suyas. ¿Ya? Y quiero que cuando escriban esas virtudes, analicen si tienen más, ¿sí? Y a muchas personas les cuesta escribir hasta 5. ¿Por qué? Porque hace un momento les decía que una de las personas más juzgadoras contigo mismo eres tú mismo. Tú te juzgas mucho. ¿Ya? Entonces, al juzgarte, tú no aprendes a reconocerte, ¿ya? Y una de las cosas para empezar a dar un salto distinto es reconocerme a mí misma, ¿sí? Entonces, voy a esperar, las personas que quieran participar, escriban 10 virtudes de las cuales ustedes saben que tienen esas virtudes, esos valores. A ver, alguien que quiera escribir en el chat.
Cuénteme, cuénteme. ¿Por qué será que nadie escribe? Normalmente en este ejercicio la gente sí se queda así, en blanco. 10, verán, dije, ¿no? A ver, vamos por acá. A ver, Luis nos dice, generoso, pacífico, a ver, empática, amigable, solidaria, alegre, generoso. Sí, ven, o sea, escribimos pero poquitos, ¿no? Muy pocos. Pero 10, cuando tú dices, oye, ¿qué eres? ¿Cómo eres tú? ¿Sí? No me conozco. Correcto. Justo ahí nos escribe Pili. Dice, no me conozco. ¿Ya? Veamos, por acá tenemos a alguien empoderadísima. Ahí está Nancy. Nancy ya se entrena con nosotros. Responsable, alegre, empática, buena escucha, sí, generosa. Dice, a mis, miren, ¿sí? Entonces, son pocas las personas que se empiezan a reconocer. Y uno de los trabajos que requerimos hacer como personas es que tú empieces a reconocerte. Reconocerte que eres valioso, que eres fuerte, que eres resiliente, que te gustan las nuevas cosas, ¿sí? Que eres amable, por ejemplo, que tienes valores, que eres sincero, que eres transparente, que eres trabajador. Cosas que normalmente esperamos que otro nos lo diga. Yo les decía, tú nunca vas a recibir lo que no te des a ti mismo. Entonces, una de las cosas más importantes es que tú hagas una lista de tus habilidades. Habilidades. Por aquí David nos escribe varias, ¿sí? Agradecido, abundante, leal, poderoso, entusiasta, ¿ya? Y cuando tú sabes claramente quién eres, vas a poderlo dar a otras personas. Sí, porque, por ejemplo, una persona no es valiente, pero como tú eres valiente, tú podrías enseñarle a alguien cómo ser valiente. Si tú eres líder, ¿sí? También podrías enseñar a alguien más a ser líder. Incluso desde tu hogar. Partimos de nosotros para que eso se expanda a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, importante reconocerme. Y aquí viene otro ejercicio, ¿sí? Otro ejercicio. Tú debes escribirte 10 afirmaciones. 10 afirmaciones que las puedes pegar en tu espejo, las puedes pegar en tu mesa de noche, no lo sé, donde las tengas a mano y digas, yo soy, por ejemplo, no sé, valiente, yo soy trabajadora, yo soy abundante, yo soy fuerte, pero tú todos los días, cuando te levantes, te puedes hacer ese reconocimiento de recordar tus virtudes. ¿Sí? Eso es autoconocer y reconocerme nuevamente que yo tengo esos valores, esas virtudes, que tal vez otros no lo tienen y otros tal vez no lo reconozcan, pero yo los reconozco en mí mismo. ¿Sí? Segundo punto, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es cómo yo me comporto, ¿sí? Frente a ciertas circunstancias, ¿sí? Me echo a morir cuando tengo una dificultad, ¿sí? O mi felicidad depende de mí. O mi felicidad, mi estado de ánimo depende de otros, ¿sí? Cuando aprendemos a entender que la felicidad es algo interno y es una elección de cada día, es una elección personal, pues nada me va a afectar, ¿sí? Las circunstancias son pasajeras, pero nadie me puede quitar la paz. Sí, esta inteligencia emocional puede ser tus deudas, tu pareja, no sé, perdiste un trabajo, pero tú estás en equilibrio siempre. Y esta es una de las cosas que boicotea a las personas, la inteligencia emocional.
Si tu esposo o esposa está enojado, no quieres ni levantarte. Obvio, ¿no? Si te afecta porque obviamente es la persona que le quieres y todo, pero no te afecta tu paz mental, ¿ya? Las deudas, por ejemplo, o las dificultades económicas modifican tu comportamiento. A eso se refiere la inteligencia emocional. Cuando todo fluye bien, soy una y cuando yo me enojo soy otro, o bajo presión, soy la misma persona. A eso se refiere la inteligencia emocional. ¿Sí? Ustedes tienen que preguntarse, ¿cómo está mi inteligencia emocional? Sí, tengo inteligencia emocional o debo trabajar. ¿Sí? Algo importante, miren, es reconocer, tercer punto, ¿cuál es el día perfecto para ti? ¿Cómo es un día perfecto? ¿Cómo se ve un día perfecto para ti? ¿Sí? Pueden hacer el ejercicio, es muy bonito. Si nos da el tiempo, también haremos un día de meditación donde se hace el día perfecto. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu zona de confort? ¿Ya? Cuando ustedes ya se sientan cómodos en un lugar, que les dé miedo. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre buscamos avance y progreso, ¿ya? Y cuando una persona no está buscando avance y progreso, está decreciendo, ¿sí? Entonces, importante que cuando yo me sienta cómoda y sienta que ya, o sea, como que llegué a la meta y no me he puesto otra meta más grande, ya es momento de moverse, ¿sí? Y si tú ves que donde estás en este preciso momento no estás creciendo, es momento de hacer algo distinto. Eso significa moverse de la zona de confort. Ya, tienes los resultados de hoy porque no has modificado. Sí, y hay gente que hace lo mismo y lo mismo, no le funciona y sigue haciendo lo mismo. Sí, eso se llama zona de confort. ¿Qué requieres? Dejar esto que estoy haciendo hoy para convertirme en alguien diferente. Este taller te va a hacer eso, o sea, salir de tu zona cómoda porque dices, chuta, hasta ahorita cada 30 minutos me va a mandar a hacer un ejercicio de autoevaluación. Si tú quieres crecer, tú lo eliges. Yo comparto la información, ¿sí? Porque sé que funciona. Sí, eso es incomodarse, por ejemplo. Empezar a hacer las afirmaciones en la mañana, levantarme y repetirme que soy una persona con todas esas virtudes que escribiste o tal vez que no las escribiste y es momento de que te las reconozcas, eso es incomodarse, es salir de lo tradicional. Porque la gente vive el día, se levanta, se baña, se va al trabajo, trabaja, regresa, come y vive una vida cotidiana. Incomodarse significa sacar tiempo para ti, para trabajar internamente. ¿Sí? ¿Cuál es tu libro favorito? Y si no tienen un libro favorito, es momento de que busques uno. Si no lees, es momento de que empieces a incomodarte a leer. Las personas que estuvieron en la introducción, donde yo puse un video. La gente, para ser exitosa, realmente no se requiere mucho, ¿ya? Solo se requiere hacer algo extra de lo que normalmente la gente no está haciendo. La gente no está estudiando, la gente no está leyendo, la gente no está entrenándose, ¿sí? Cuando tú quieres ser exitoso, solo requieres hacer algo extra de lo que la gente no hace. Si la gente no lee nada, tú léete 2 hojas al día. Si la gente no está haciendo deporte, tú haz 20 minutos de ejercicio. Si la gente duerme muy tarde, pero viendo redes sociales, tú duérmete tarde aprendiendo una habilidad. Esa es la única manera de convertirte en exitoso, haciendo algo extra. Yo empecé a estudiar y decía, ¿por qué la gente es exitosa? ¿Cómo llega alguien a ser exitoso? Y me di cuenta que la única manera era meterle nueva información y hacer algo extra de lo que la gente no está haciendo. ¿Me incomodé? Sí, me incomodé. Me levanto más temprano, me acuesto más tarde, empecé a cambiar mi círculo, empecé a dejar cosas que no me sumaban, personas que no me sumaban y empecé a rodearme de un mundo distinto. ¿Sí? Una de las cosas importantes que debemos tener es
aprender a leer, al menos 2 hojitas, ¿sí? Quienes, por ejemplo, se van en ruta, o sea, en bus, no lo sé, o en su propio auto, ¿por qué no te pones un audiolibro y empiezas a escuchar algo diferente? Sí, uno de los libros que yo recomiendo que a mí me cambió la vida y que marcó un antes y un después, después de salir de la depresión, se llama Las Mañanas Milagrosas. Ese libro fue el que marcó algo en mi vida. Y otro libro que también me mandaron a leer en ese mismo tiempo, mi director espiritual, son Los Cuatro Acuerdos. Ahí entendí que lo que tú dices también marca mucho peso en tu vida, en tus resultados. ¿Sí? Entonces son libros que tú puedes empezar a leer o a escuchar, pero eso que te vas a dar, empezar a reconocerte. Mi autoconocimiento, leo, no leo, le he puesto nueva información a mi mente. No solo se requiere educación tradicional, porque como les digo, yo también soy ingeniera, tengo una maestría, pero con eso no era suficiente. Lo que requería era un crecimiento interno, porque el que quiere tener mejores resultados debe crecer. ¿Sí? Nunca vas a poder administrar más de lo que puedas, ¿sí? Si no te conviertes en la persona correcta. A ver, por acá nos dicen, allá, ya. Mire, el segundo libro que yo les recomiendo se llama Los Cuatro Acuerdos. Sí, el primer libro que yo recomiendo a toda la gente que se entrena conmigo se llama Mañanas Milagrosas. Y yo hago la rutina de las Mañanas Milagrosas. Hay una rutina que se hace aquí. Y la gente que se entrena conmigo también hace la rutina. ¿Sí? ¿Ok? Y otro libro que me gusta mucho, que también suelo dar charlas, se llaman Los Hábitos Atómicos. ¿Sí? Pequeños hábitos, pequeños resultados que te pueden potenciar tu vida. ¿Sí? Pueden hacer un print de estas preguntas, también se las voy a enviar para que puedan evaluarse ustedes mismos, ¿sí? Esto se llama autoconocimiento. Empiezo a analizarme cómo estoy yo, quién soy yo, qué quiero lograr, qué he logrado. Importante reconocerte tus triunfos. Y los triunfos no solo tienen que ser los triunfos grandes, ¿no? Un triunfo, por ejemplo, puede ser que elegiste salir a correr un día. ¿Sí? Y ese es un triunfo, cuando tú dejaste una cama cómoda y saliste. Los pequeños éxitos debes celebrarlos, ¿sí? Empecemos desde ahí. Pero si tú no celebras esos pequeños éxitos, ¿qué te hace pensar que vas a celebrar los éxitos mayores? ¿Sí? El punto 12 es uno de los puntos claves. Es uno de los puntos claves. Miren, ¿cuál es el mejor y el peor recuerdo de tu infancia? ¿Ya? Ese es importante que ustedes lo tengan a mano. Importante. ¿Por qué? Porque durante el taller haremos una reescritura, ¿sí? Del recuerdo triste y potenciaremos el recuerdo positivo, el mejor recuerdo de tu niñez. ¿Ya? Porque les decía que la mente no es solo para guardar pensamientos negativos o recuerdos del pasado, sino también recuerdos del futuro y reemplazar otro tipo de recuerdos. ¿Sí? La mente subconsciente no entiende si es verdad o es mentira, pero nosotros podemos reemplazar ciertas cosas. ¿Sí? Y importante saber cuáles son los valores que a mí me identifican, quién soy yo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué soy? Valores, ¿sí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo me identifico yo? ¿Ok? Perfecto. Miren, vamos a pasar a este. Identificar cuáles son tus miedos y tus creencias. ¿Sí? Tus miedos y tus creencias. Nosotros somos 80% padres, 20% sociedad. ¿Sí? 80% padres, 20% sociedad. Cuando yo hago el análisis de algunas personas, eh, con una conversación yo puedo saber si esa persona es una persona positiva o una persona negativa, ¿sí? Porque desde tu conversación, por eso hay que poner atención, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Y con quién me rodea?
¿sí? Nosotros podemos identificar a una persona si esta persona tiene patrones, ¿sí? Patrones de comportamiento, patrones financieros, eh, patrones positivos, negativos y patrones tóxicos, no tóxicos, ¿sí? Importante identificar cuáles son tus miedos. Hay gente que vive siempre con miedo, ¿ya? Miedo de que le roben, miedo de que se vienen las crisis, de que no hay trabajo, y eso es lo que tienen. Por eso la imagen, ¿sí? Miren, esta persona ve el sol, mientras que otra ve solo las cosas negativas. Donde tú te enfoques, eso es lo que vas a maximizar. Por eso dicen, donde está tu enfoque está tu poder. ¿Te enfocas en lo negativo o te enfocas en lo positivo? ¿Sí? Cuando yo empiezo a enfocarme en las cosas más positivas, empieza a abrirse un sinnúmero de oportunidades, ¿ya? Por eso, identificamos primero, el primer ejercicio de hacer la bitácora es básico. Es básico. Porque si vemos que tienes muchos pensamientos negativos que hay que hacer, reemplazarlos por esto, por una luz. Y cuando reemplazamos por una luz, empiezan a abrirse un sinnúmero de oportunidades. ¿Quién ha visto esa película del donde sale el multiverso? Donde se habla del multiverso. Ya, es de Spider-Man. Spider-Man Across the Spider-Verse. Ajá, sí, sí. Bueno, ya me dio mi hijo el nombre ya. Ya, nos dice que existen miles de multiversos y todos son verdad, ¿no es cierto? Hay infinitas posibilidades de lo que tú quieras. Y el multiverso te va a dar lo que tú pienses. Entonces el multiverso sí es cierto, ¿ya? Es un concepto que sí existe. Entonces si tú dices que no puedes, tienes razón. Pero si tú dices que sí puedes, también tienes razón. Y si tú dices tal vez, también tienes razón. ¿Por qué? Porque existe un sinnúmero de posibilidades. El multiverso existe. Tú atraes eso. Sí. Y cuando tú quieres, por ejemplo, tener la vida de tus sueños, sí es posible. Convertirte en esa persona que sueñas, también es posible. Si tú dices, todas las cosas malas me suceden a mí, también es posible. Entonces, todo es posible. Desde la verbalización. Los seres humanos somos los únicos seres del planeta que podemos verbalizar. Y desde la creación, nosotros somos criaturas, dice, ¿no? Somos criaturas, eso significa que podemos crear. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos, ustedes harán cosas más grandes que yo, es verdad, ¿sí? Porque todo es posible, desde tu creencia. Si tú crees que vas a poderlo lograr, poder alcanzar la vida de tus sueños, la vas a materializar. Si tú mismo dices, no es posible, no puedo, no tengo las oportunidades, no se abren las puertas, también la vas a tener. Sí, entonces, ¿tú qué escoges? Empezar a colocar cosas positivas y oportunidades o empezar a tener este tipo de pensamientos y ver solo una vida de tristezas y frustraciones. ¿Se han escuchado eso que dice, la mala suerte no llega sola? Sí. Cuando tú dices, me pasó esto, viene otra cosa y otra cosa, es porque los pensamientos que tú tuviste crearon eso. Entonces, si yo tengo esta posibilidad de que puedo crear lo que yo quiera, entonces, ¿por qué solo pensar en cosas negativas? Cuando yo podría empezar a crear cosas positivas. ¿Sí? Tú debes tener el control. Y tus miedos son los que pueden crear tu realidad. Y las creencias vienen desde nuestro hogar.
¿sí? Porque tal vez alguien te dijo, no puedes, no es posible, nunca vas a lograrlo, No pertenece. no perteneces aquí, no eres parte de esto, ¿sí? Entonces, todos estos miedos debo identificar. ¿A qué tengo miedo yo? A exponerme, a que la gente me rechace, tengo miedo a equivocarme, y es valedero, ¿por qué? Porque tú tal vez creciste en un contexto así, porque la gente o tus padres mismos siempre te limitaron. Pero ¿qué debes hacer? Desanclar esa creencia, que no es tuya, sino era de ellos, ¿sí? ¿Y cuáles son tus creencias? ¿Que la suerte solo se hizo para ciertas personas? Otra creencia es que nunca vas a ser exitoso. Otra creencia es que el dinero es escaso. Otra creencia es que yo no valgo. ¿Sí? ¿Cuáles son las creencias que te están limitando en este preciso momento? Una creencia es, por ejemplo, no puedo mejorar mi estado financiero. Mucha gente dice eso, lo declara. No puedo mejorar mi estado financiero, no puedo mejorar mi estado financiero. Pues como lo vives repitiendo tanto y tú eres el único ser que puede verbalizar, eso es lo que atraes. ¿Sí? Porque la palabra, en algún momento que tú la digas, tarde o temprano se te va a hacer realidad. Entonces, si tú vives declarando cosas de éxito, cosas de alegría, cosas de bendición para ti mismo, en algún momento se te va a materializar. La declaración es gratis, es gratuito. ¿Sí? Y de repetirlo tanto, tu mente lo asimila y va a buscar la forma de que eso se materialice. Pero es disciplina. ¿Sí? ¿Cuáles son los miedos que normalmente tienen las personas? Escríbanme en el chat. ¿Cuáles son los miedos que a veces nos limitan? ¿Cuáles son los miedos que normalmente tenemos? Sí, porque todos tenemos miedo. El miedo no se va, pero tú vences el miedo. Ya, que no lo vas a lograr, miedo al fracaso. Otro miedo que es muy frecuente es el miedo al qué dirán. ¿Sí o no? A la pobreza, al no ser capaz. Muy bien. ¿Cuál más? Miedo a ser juzgado. Ajá, sí, sí, sí. Eso es uno de los miedos que más te boicotean. Miedo al no poder salir, miedo a la crítica, miedo a la soledad también, que las cosas salgan mal, a ser juzgados. Sí, esos son los miedos, ¿ya? Y es importante que tú identifiques cuál es tu miedo. Miren, miedo a la muerte también. Y cuando la gente, por ejemplo, voy a topar algunos que mencionaron aquí, miedo a la pobreza. Cuando tú tienes miedo a ser pobre, eso es lo que vas a traer. Miren, hay un libro que también lo voy a compartir en el otro taller que se llama Tú naciste rico. En ese taller yo trabajo un taller que aprendí de Bob Proctor, ¿ya? Ahí hay una historia de, de un hombre que era digamos, un pordiosero, se puede decir, ¿ya? Que se dedicaba a recolectar basura, ropa, ¿ya? Y eso lo vendía. Entonces él siempre iba todas las mañanas en un cochecito y vendía sus cosas, ¿no? Y eso lo hizo por años. Él era una persona sola, ¿sí? Y él tenía miedo a la pobreza. ¿Sí? Miedo a la pobreza, pero era un pordiosero, ¿cierto? Cuando pues ya mayor de edad, él fallece y tuvo que entrar el gobierno ya a retirar su cuerpo. Pero ellos encontraron 100 millones de dólares en su casa, ¿sí? 100 millones de dólares en su casa. ¿Dónde? Escondido, guardado en cajas, en todo el desastre que tenía él. Él tenía miedo a ser pobre. Y por el mismo miedo de que el dinero se le gaste,
nunca lo disfrutó. Sí, entonces tu mayor miedo, si tú te obsesionas con ese miedo, lo vas a materializar, quieras o no. Sí, entonces si yo tengo miedo a la pobreza, eso mismo me pasa. Me sale un gasto, me sale un problema, un incidente que no lo tenía planificado, el dinero se va. Cuando tú tienes miedo a la pobreza, o tienes el miedo, o tienes la creencia de que el dinero es escaso, te deshaces. ¿Sí? El miedo a ser juzgado, por ejemplo. El miedo a ser juzgado es que tú le das mucho poder a lo que dice el resto. ¿Sí? Entonces dejas de ser tú por hacer feliz a otros. Tal vez porque tú tuviste un amor condicionado desde niño. Si te portas bien, te compro esto. Si te portas bien, te doy tu mesada. Si te portas bien, tienes esto. Si te portas bien, sales o no. ¿Ya? Ese es un amor condicionado. Por eso tienes miedo a ser juzgado. Sí, pero cuando tú rompes eso y entiendes que la única cosa importante en este caso es que tú seas feliz y no ser egoísta, no es ser egoísta, es que si tú no te das lo que tú quieres recibir, no va a haber nadie que te lo dé. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes y te enfocas en ser feliz, en alcanzar tu plenitud, todo alrededor empieza a alinearse, ¿ya? Pero si tú empiezas a tener ese miedo al rechazo, eso mismo vas a tener, porque primero dejaste de ser tú y empezaste a comportarte como alguien diferente, ¿sí? Ese es el miedo a ser rechazado o el miedo al que dirán y miedo a la sociedad, ¿sí? Cuando tú entiendas que la opinión de lo que diga el resto no es importante, sino lo que tú quieres hacer, ahí realmente vas a encontrar tu verdadero poder. Porque nadie te va a parar. Pero eso no quiere decir que vayas por encima de las personas. ¿Sí? Otro miedo que mencionamos por acá, el miedo a la soledad. Igual, el miedo a la soledad es que tú vives para el otro. Tú dejas de ser tú para que la otra persona es otro amor condicionado. Y eso viene también desde los patrones del hogar, ¿sí? Porque tal vez tuviste a tu mamá también que siempre tuvo miedo a la soledad, se deprimía y no quieres eso. También son patrones de la infancia, ¿sí? Importante reconocer eso. Miedo al fracaso, ¿sí? ¿Por qué viene el miedo al fracaso? Este es otro patrón de educación. La sociedad nos adoctrina para que tengamos miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque desde la escuelita nos decían que el que tiene 10 es el mejor. Yo fui niña de 10, por ejemplo, ¿no? Pero mis papás también decían que pues nosotros no podíamos equivocarnos y en realidad no es así. Tú cuando ya sales al mundo real es valedero equivocarse, porque la persona que más se equivoca tiene más conocimiento, ¿sí? Y también hay una estadística que los chicos de 10 no son tan exitosos como un chico de 7, ¿sí? Porque los de 7 aprendieron a convivir con la frustración y a nuevamente intentar, ¿sí? Entonces por ejemplo, el miedo al fracaso también es condicionado, ¿sí? Es condicionado por la sociedad, porque nos enseñaron a que la equivocación era mala, pero la persona que más se equivoca, la que tiene más experiencia, es la que realmente tendrá en algún momento el resultado. Lo importante es no detenerse, ¿sí? Porque si tú fracasas y te frustraste, porque en la escuelita sacabas solo 10 y fracasaste y no lo volviste a intentar, no vas a avanzar nunca. Lo importante es volverte a reinventar, tomar nuevamente el impulso y caminar, o sea, seguir adelante, seguir adelante. Hay dentro de la sociedad, este miedo al fracaso, por ejemplo, son las separaciones, los divorcios. Dice, fracasó. O una señorita, por ejemplo, que se quedó embarazada muy jovencita, fracasó. ¿Sí? Lo juzgamos
o sea, tácitamente de que eso es malísimo, ¿ya? Pero ¿cuántas mujeres hemos sacado solas adelante a nuestros hijos y los hemos incluso potenciado? Entonces, ese es el miedo al fracaso, porque es una condición social, ¿sí? Pero cuando tú desanclas de eso a tu creencia, o sea, tienes un poder inigualable. O sea, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se han sentido identificados con todo lo que yo mencioné en este pequeño, en esta pequeña interacción que tuvimos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, importante identificar cuáles son mis creencias. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer igual un inventario y empezar a analizar de dónde viene mi miedo al rechazo, también me pueden escribir, ¿sí? Con toda la confianza, me pueden escribir, mira, Vero, tengo miedo a esto, o sea, ¿qué puedo hacer? Ya puede empezar a girar otro tipo de conversación, algunas cosas que las que puedes trabajar y empezar a modificar, porque es por creencia. Es por creencia y la creencia hay que modificar, ¿sí? Es reprogramar nuevamente. Perfecto. Vamos acá. Una mente positiva versus una mente negativa. Ya hacemos el análisis allá y ver cómo está mi mente, ¿ya? Porque yo sí me he encontrado con gente que dice, yo soy bien positiva, pero en realidad cuando hacemos el ejercicio, esa persona se da cuenta que es solo apariencia, podría decirse, ¿ya? Una mente positiva nunca va a crear, perdón, una mente negativa nunca va a crear una vida positiva, ¿sí? Al contrario, siempre va a crear una vida caótica, totalmente caótica. Entonces, la idea no es tener una vida caótica, ¿sí? Nancy nos dice miedo a hablar en público. Tal vez porque en algún momento que hablaste, también tus padres te dijeron, no te metas en la conversación de adultos. Yo también tenía pavor a hablar en público, por ejemplo. Tenía mucho miedo y empecé a romper ese miedo a través de mostrarme un poco más. Fue un proceso. Ahora no hay quien me pare de hablar. Sí, entonces son miedos y creencias que nos sembraron muy pequeñitos. Ya, entonces, como les decía, una mente negativa nunca va a crear una vida positiva, son solo apariencias. Tú luego cuando haces un análisis de la vida que tiene cada persona, ahí también te puedes identificar, ¿no? Entonces voy a mostrarles un poquito una pirámide, una rueda de la vida en la que es importante trabajar. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, si es que hay algo que no esté claro, también es importante que me lo vayan mencionando, ¿ya? Y si es que también están aprendiendo. Vamos a ver esta. Vamos. A ver. Voy a compartir esta imagen de aquí. No sé si se ve. Miren, yo trabajo en 4 áreas de la vida, ¿sí? No, esta imagen no está tan bien. Yo trabajo en 4 áreas de la vida, que es mente, es cuerpo, es espíritu y es finanzas. Sí, esos son las 4 áreas de la vida en las cuales yo he trabajado y pues las he potenciado, ¿no? Pero hay una rueda, esta ruedita que les voy a mostrar, no se me descargó también. No, esto no está bien. En la cual también trabaja áreas similares, sí, áreas similares, pero pues es un poco más extensa. Esto también nos puede dar un autoconocimiento de cómo está nuestra vida, ¿sí? Y también pueden ir identificando cuáles son las cosas que tal vez a ustedes les boicotearon, ¿sí? No sé, los obstaculizaron, que también es valedero, ¿sí? Entonces es importante hacer este análisis. Ya, déjenme compartir.
Ok. No se me quiere compartir. Perfecto, aquí está. Ya, también les voy a pasar un documentito en el cual pueden trabajar, ¿ya? Esta es una rueda, ¿no? Es la rueda de la vida. La trabajan muchos psicólogos, gente que hace desarrollo personal, las trabaja. Entonces, miren, esta rueda trabaja, por ejemplo, relaciones, ¿sí? Relaciones aquí nos dice como amigos hasta, ¿sí? Salud, ¿sí? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está, por ejemplo, la parte financiera? ¿Cómo estás en relaciones afectivas, amor, familia, en tu profesión, ¿sí? Desarrollo personal, ¿sí? Las actividades de ocio, porque también sí es importante. Y aquí también en las actividades de ocio entra tu parte física, ¿sí? Tu parte física, es decir, deporte, algún tipo de ejercicio que tú practiques, ¿sí? Entonces, esta ruedita también es un autoconocimiento, ¿sí? Importante medirme cómo estoy. ¿Y qué va a hacer? Pues tiene varios círculos, ¿sí lo ven? Ahí es importante que tú veas cuál de estas áreas es la más débil y en esa empiezas a trabajar, ¿ya? La idea es que en algún momento este círculo pues puede estar completo, totalmente. Pero para empezar a equilibrar todas las áreas hay que desequilibrar otras. Por ejemplo, si digamos tu salud digamos, es neurálgica, ¿sí? ¿Qué hay que empezar a hacer? Pues trabajar en ella, ¿sí? Si tu alimentación, cómo está tu relación con tu cuerpo, cómo está tu relación, por ejemplo, con el agua, ¿sí? Cosas así, importante analizar, ¿ya? Importante conocerme a mí. Si tengo amigos o no tengo amigos, si no tengo círculo, importante pues empezar a crear un nuevo círculo, ¿sí? Pero un círculo que me sume, ¿ya? Y si no tengo ese círculo que me sume, pues empezar a buscarlo, ¿ok? La parte afectiva y tú vas midiendo, ¿sí? Para eso también les voy a compartir una hojita, ¿sí? Una hojita que está aquí, donde ustedes pueden trabajar ustedes, ¿sí? Ustedes mismos. Ustedes mismos, que está vacía la hojita, y ustedes pueden empezar a aplicar lo mismo, ¿no? Hacer el análisis, revisar si en realidad yo tengo, cómo está todo mi contexto. ¿Sí? Ahí está. Esta es la ruedita que les voy a compartir. Y ustedes pueden irse midiendo. Aquí tienen números, por ejemplo, ¿ya? Del 1 al 10, ¿cómo está tu salud? ¿Ya? Del 1 al 10, ¿cómo está tu deporte? Del 1 al 10, ¿cómo están tus relaciones afectivas? Del 1 al 10, ¿cómo está tu parte económica? ¿Sí? Y esto te va a permitir evaluar, identificar, ¿sí? Porque si no medimos, lo que no se mide no crece y lo que no se escribe no se hace. ¿Sí? Es básico. Entonces, si yo no mido mis finanzas, si yo no mido mi estado emocional, mi estado financiero, mis relaciones, ¿cómo podría yo saber a dónde avanzar? Como les decía, pues, es como que quieres lanzar la flecha, pero tapa los ojos. ¿Cuándo vas a llegar a una meta? Nunca. ¿Sí? Entonces, importante este análisis. Partimos de esto. Ese es el autoconocimiento. ¿Ok? Ya. Miren, importante empezar a limpiar nuestra mente de todas las palabras del no puedo. ¿Sí? El taller de reescribiendo tu historia es para que tú realmente te potencies. Es potenciar tu vida, potenciar tus resultados, potenciar lo que eres o en lo que te quieres convertir. ¿Sí? Si hoy, por ejemplo, dices, o sea, no sé ni cómo empezar,
¿ya? Hoy ya te di varias estrategias, varias posibilidades que puedes empezar a aplicar, pero es una elección, ¿no es cierto? Es una elección de si yo lo quiero hacer o no, ¿ya? Porque también todos quieren el éxito, pero no todos quieren salirse de la zona de confort. El éxito es un sacrificio diario de todos los días, ¿sí? La mente negativa nunca podrá darte una vida positiva, ¿sí? Nunca. O sea, si solo vives pensando en cosas malas, en que no puedes, el miedo te limita también a tomar decisiones. O sea, el miedo ya es un pensamiento negativo, por ejemplo. Entonces nunca vas a avanzar, ¿ok? Miren, esta frase me gusta mucho, es de Nelson Mandela, ¿sí? Dice, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. ¿Quién tiene miedo? Todo el mundo, todo el mundo. Y el miedo es algo innato, ¿no? Porque como seres humanos siempre buscamos sobrevivir, ¿sí? Entonces el miedo es algo que está intrínseco en nosotros para sobrevivir a las circunstancias, ¿ya? Antes, pues, por ejemplo, los cavernícolas salían a cazar, ¿no? Y tenían miedo de, no sé, de que tengan un accidente, una caída, de que salir a cazar, más bien ellos sean comidos. Entonces el miedo está intrínseco en nosotros porque es una forma de sobrevivir. Pero yo digo, todo lo que tú quieres, la vida de tus sueños está al otro lado del miedo, ¿sí? Siempre va a existir el miedo, pero que el miedo no te paralice, sino que el miedo te permita saltar, ¿sí? Dice, el hombre valiente, ¿sí? Es aquel que no siente miedo, no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo, ¿sí? Y hablamos de muchos miedos hace un momento. Entonces, si yo tengo miedo al fracaso, ¿qué tengo que hacer? Vencer mi miedo y darme cuenta que tal vez no era tan grande como lo que maximiza mi mente, porque la mente también maximiza las cosas. Y a veces lo que piensa tu mente no siempre se cumple, ¿sí? Dice que el 70% de lo que piensa tu mente nunca ocurrirá. Pero la mente maquina tanto porque la mente crea la imaginación, crea cosas, crea escenas, crea posibilidades, infinitas posibilidades, como les decía, ¿sí? Entonces, muchas cosas de las que nosotros tenemos miedo nunca van a ocurrir. Por eso es importante hacer un inventario de tus miedos y empezar a reemplazarlos, ¿sí? Importante, identificar tus metas, tus sueños personales y profesionales. Con la rueda de la vida, tú puedes empezar a identificar cuáles son tus metas. ¿Qué quieres, por ejemplo, en la parte afectiva? ¿Qué quieres en la parte financiera? ¿Qué quieres en la parte profesional? ¿Cuáles son tus sueños? Si tú no tienes metas, dice, no te metas. Así dice la frase. Si no tienes metas, no te metas. ¿Sí? Importante tener metas, porque esa es la forma de moverse, la forma de avanzar hacia algún lugar. Requerimos una meta y también requerimos una motivación, ¿sí? Pero la motivación sirve solo para iniciar. ¿Qué requieres luego? Disciplina, constancia. Si hoy, por ejemplo, la Vero les dice que tienen que hacer la bitácora del pensamiento 4 días y tú lo hiciste uno, ya no hubo disciplina, porque todos quieren. Pero el promedio de las personas se quedan en medio camino, ¿sí? Cuando quieren alcanzar una nueva meta, quieren alcanzar un nuevo sueño, la mayoría de las personas se quedan a medias, ¿sí? Sé de esas personas raras que nunca se dé por vencida, porque con cada fracaso viene la semilla del éxito, lo dice Napoleón Hill.
Pero la gente, si entendiera esto, que en cada fracaso viene la semilla del éxito, nunca se daría por vencida. Y también los fracasos son enseñanzas, son podajes, yo les llamo. Hay una lectura que también les recomiendo, que se llama Las tijeras de podar, ¿sí? Es de Neville Goddard. Dice que con cada desafío, con cada reto que nos llega a la vida, es que Dios nos quiere podar, ¿sí? Y también, bueno, se relaciona con la palabra, ¿no? Que dice que al árbol que no da frutos, pues lo arranca, dice, mientras que al árbol que empieza a dar frutos, lo poda, para que dé más frutos. Entonces, cuando tú empiezas a dar frutos, ¡pam!, te pasa algo. ¿Pero por qué? Porque quería pulir de alguna manera. Y eso te va a potenciar más, te va a potenciar más. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que con un fracaso ustedes se potenciaron? ¿A quién le ha pasado, por ejemplo? ¿A quién le ha pasado algo fuerte en su vida que eso le potenció? O con eso se dio cuenta que era invencible, que podía muchas otras cosas, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿Sí? A muchos. Pero si tú no planificas y no tienes claro, al primer fracaso te vas a desanimar. A la primera caída te vas a desanimar. Y algo interesante que nos dice uno de mis mentores, que es Napoleon Hill, y él dice que, y Bob Proctor, ¿no? Dice que tú debes aprender a soñar. Ya, cuando éramos niños soñábamos mucho, ¿no? Soñábamos que, no sé, éramos pilotos, éramos bomberos, muchas cosas. Pero luego de grandes, tal vez tus propios papás a través del crecimiento te decían, no, no es posible, no, eso no se puede dar. Y te olvidaste de soñar. Una de las cosas que requerimos volver a hacer es volver a soñar como un niño, para que te potencies. Es volver a sentirte un niño, porque de los niños es el reino de Dios, dice. Y es volver a ser niño. ¿Sí? Si hoy sueñas con la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, pues ponle un plus, pregúntale a un niño. Yo, por ejemplo, tengo dos niñitos, ¿no? Y le pregunto a mis hijos y les digo, ¿qué haríamos, no sé, viajando a Estados Unidos? Ellos ya saben todo, hasta el itinerario, imaginan cosas, ¿sí? No sé si María Gabriela tiene ahí alguna pregunta. Ah, ya. Cuéntame mi... No, no, todavía pregunta. No, ah, ya. Ya, porque estamos alzadita la manito, ya. Entonces, importante identificar esos sueños, pero esos sueños hacerlo como un niño, ¿sí? Eso les va a dar muchísimo, muchísima creencia, ¿sí? Y recuerden el multiverso, un mundo infinito de posibilidades. Primero debes creerlo. ¿Dónde? En tus sueños. Y luego puedes irlo alcanzando, poco a poco. O sea, si tanto nos mentalizamos, sé dar otro taller también, que se llama, bueno, es Piense y hágase rico, es un libro. Entonces, ahí nos dice que tú, cuando te mentalices totalmente en ese sueño, tú lo vas a poder alcanzar. Tu mente te lo va a dar, o sea, te va a abrir las oportunidades, te va a abrir las posibilidades, te va a dar la gente correcta, las personas, ¿sí? Las oportunidades, incluso las ideas. Pero cuando tú estés totalmente obsesionado en esa meta. Pero si no la escribes y tampoco la planificas, no vas a poder avanzar. ¿Sí? Esto es la claridad de los objetivos, como les decía, es saber a dónde apunto, ¿sí? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo me veo yo después? ¿Sí? ¿Cuáles son mis objetivos en esta vida? Ya se dice que nosotros nacimos para un propósito más grande que nuestra propia existencia. ¿Sí? Y cuando yo escuchaba eso decía, algo más grande que mi propia existencia. Me lo repetía.
Sí, ahora entiendo que uno de mis dones, por ejemplo, es compartir y enseñar a la gente. Sí, tengo muy buen feeling con la gente y he aprendido a comunicar las cosas muy claras. Entonces, uno de mis objetivos es impactar la mayor cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, tú debes saber cuál es tu visión y empezar a buscar para qué naciste. Este es otro ejercicio muy interesante, un ejercicio que lo hago siempre con la gente que se entrena conmigo. ¿En quién me debo convertir? ¿Sí? ¿En quién te quieres convertir? Hoy tú debes escribir en quién te debes convertir, en quién quieres ser. Y este también es un trabajo progresivo porque al principio tal vez tú te describas como dibujar una mano, ¿no? ¿Cómo dibujarías la mano? Primero le haces el perfil, ¿no es cierto? ¿Ya? Y solo haces el perfil. Pero como tú no eres un buen dibujante, pues le dibujas ahí solo las uñitas y le pones un color. ¿Cómo lo haría un pintor? El pintor haría incluso te pondría vellitos, te pondría si es que tienes alguna cicatriz en la mano, te pondría la cicatriz, el color correcto, ¿no es cierto? Mírense en sus manos, ¿ya? ¿Cómo lo haría un pintor? ¿Y cómo lo harías tú, por ejemplo, en este preciso momento? Tal vez tú dices, a ver, me voy a dibujar la mano, solo te pasas por el borde, luego dibujas las uñas, ¿sí? ¿En quién me debo convertir? Inicia pues con un perfil. Pero ¿cómo lo debes hacer luego y progresivamente? Como un pintor. De tal manera que yo le ponga vellitos, le ponga las pequitas, le ponga cada una de las líneas que tiene mi mano, incluso el color. ¿Qué debo yo darle al universo? Debo darle un mensaje claro. ¿En quién me quiero convertir? No basta con decir, ah, ya, yo quiero ser exitoso o yo quiero ganar, no sé, 100,000 al año. No basta con eso, porque tú debes describirte exactamente en quién te quieres convertir. Si yo quiero ganar los 100,000, pero ¿qué debes hacer? O sea, ¿qué vas a dar? Porque recuerden que nunca vamos a recibir sin dar. La clave es dar, es dar. Y eso se regresa energéticamente, es espiritual. También vamos a ver principios espirituales. Es energético, se regresa. ¿Sí? Entonces al principio yo, pues puedo decir, sí, yo quiero ser una mujer o un hombre exitoso, pero la clave del éxito es que tú puedas describirte luego muy puntualmente. Y ese es volver a hacer esto de acá, tener claridad de mi objetivo y mi visión, en quién me quiero convertir, mi autoimagen. Y esa autoimagen yo me la debo repetir todos los días, porque eso me va a acercar a mí al futuro. Eso me va a acercar a mí a mis objetivos. Eso me va a acercar a mí a los resultados que quiero tener. ¿Sí? ¿En quién se quieren convertir? Pónganme en el chat. ¿En quién se quieren convertir? Los leo ya. Ya estamos cerca de concluir. Esta es la última lámina. Así que ya estamos cerquita de cerrar. Espero que les haya gustado. No sé si alguien me quiere compartir. ¿En quién se quieren convertir? Ya, miren, por ejemplo, aquí dice, dueña de una microempresa con mi propia marca. Ya. Ser el que ayuda. Dice. Quiero inspirar a más mujeres. Perfecto. Ya. ¿Quién más? Ya. ¿Sí ven? Que es como el perfil de la mano ahorita, ¿no? Sí. Quiero ser mi mejor versión, mejor ser humano, feliz y ayudar a los demás. Perfecto. Es un perfil, ¿ya? Yo aquí les digo, por ejemplo,
a, a Nancy, ¿ya? Ella dice, quiero inspirar a más mujeres, ¿ya? Pero ¿qué se requiere para inspirar a más mujeres? ¿En quién te debes convertir? ¿Sí? ¿Cómo vas a inspirar a esas mujeres? ¿Qué vas a dar? Entonces hay un proceso. Y ahí es donde yo debo empezar a escribir. ¿En quién me quiero convertir? Por ejemplo, acá Carmita ella nos dice que quiere ser dueña de una microempresa. Entonces, primero quisiera saber de qué tipo de empresa, ¿sí? Tu propia marca dice, pero ¿de qué? ¿Ok? ¿Cómo vas a empezar? ¿Cuál es el proceso que vas a seguir? ¿Sí? Porque ahorita solo estamos dibujando el contexto, el entorno, ¿sí? El contorno de la manito. ¿Qué debes empezarle a poner? Detalles, detalles. Y esto es un ejercicio bien interesante porque sí puede tomarte tiempo, pero es muy enriquecedor. Porque mientras tú lees ese en quién te quieres convertir, tu mente ya te lo trae, ¿sí? Ya te lo trae. Pero cuando tú lo escribes y con detalles y con puntos y con comas, para que mi mente tenga claro en quién se debe convertir. Porque si yo no sé hacia dónde quiero ir, hacia mi visión, hacia mi meta, y sobre todo, aquí hay que desanclar todos esos miedos de los cuales hablábamos. Sí, y también yo les decía, convertirse en un niño. Infinitas posibilidades. Nadie te va a decir, oye, no, ¿cómo te vas a convertir en una empresaria? No puedes. ¿Sí? ¿Cómo vas a impactar a 100 mujeres? No, porque es tu elección. ¿Ya? Esto es personal, es una elección personal. Que nadie me lo diga. O sea, mis miedos, mis paradigmas se rompen aquí. Y yo puedo empezar a ponerle imaginación y convertirme en lo que yo quiera. Porque todo nace primero desde mi mentalidad, desde mi pensamiento. Los resultados que nosotros tenemos son, primero, 30%, 33% pensamiento, 33% emoción, que tú lo unas a un sentimiento, y el 33% es acción. Entonces, si ven que hay un 66% que influye, que es más pensamiento que acción. Sí, cuando yo entendí eso, dije, qué loco, voy a empezar a trabajar más en mí, porque el resto va a fluir. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, nos dice Franklin, ser un experto en educar a personas, en manejar finanzas personales, monetizando geométricamente a través de redes de mercadeo en forma profesional. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Poner detalles. ¿Cómo me convierto en un experto de educación? ¿No es cierto? ¿Cómo yo manejo personas? De ley me tengo que convertir en un líder. ¿Qué requiere un líder? ¿Sí? Yo debo convertirme, por ejemplo, en un experto en network marketing. ¿Qué hace un networker? Tener muchos amigos e influir en las personas de forma positiva. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi proceso? ¿Sí? Todas las virtudes, todas las habilidades que requiero para ser ese mejor tú. Quiero ayudar, a ver, quiero aprender a invertir para ayudar a gente con pocos recursos. Correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué debes hacerte? Convertirte en un experto primero. ¿Sí? Por acá Moni dice, quiero ser una mujer fuerte, una mujer segura, fuerte y poderosa. ¿Cómo te conviertes en una mujer segura, por ejemplo? Debes empezar a trabajar en ti. Si no te gusta tu cuerpo, si no te gusta tu mente, no te gusta quién eres ahora, ¿qué debes hacer? Convertirte en alguien mejor. Una mujer segura que, ¿cómo habla? Solo en forma positiva. ¿Sí? Entonces, ¿en quién me debo convertir? ¿Cómo soy esa yo? ¿O cómo soy ese yo? Sí, es poner en acción, poner en firme en quién te quieres convertir. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tu trabajo interno? ¿Sí?
¿Quién va a dedicar, por ejemplo, una horita para hacer estos ejercicios que hemos practicado, o sea, que yo les he compartido hoy? ¿Quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer? Sinceramente, ni bueno ni malo, ¿no? Es una elección. Sí, primero pues mi bitácora de pensamiento para saber qué tipo de mentalidad tengo, ¿cierto? Segundo, voy a imprimirme unas declaraciones, ¿sí? De mis virtudes. Y si quiero más virtudes, solo pídelo. Dice Dios te dará, tú solo pide. Y la va a pegar, por ejemplo, en su espejo, la va a pegar en su mesa de noche. Segundo, voy a identificar mis miedos y los voy a reescribir. ¿Sí? Voy a hacer esta autoevaluación que nos decía Lavero, donde dice las preguntas que me debo hacer. Y sobre todo, voy a trabajar en este. Este es uno de los puntos más importantes. ¿En quién me quiero convertir? ¿Sí? Ahí tenemos varias personas que me pusieron yo. Felicitaciones a ustedes porque esta es una elección. Como les digo, ser exitoso es para todo el mundo. ¿Ya? Que requieren solo hacer algo extra. Y ese extra es trabajar en ustedes. Ya con las herramientas, lo importante es aplicar la herramienta, aplicar la actividad. ¿Sí? Si no la practico, pues obviamente solo se va a quedar en un papel o quizás solo se quede en mi mente ahorita. Si tal vez alguien no anotó, por ejemplo, es información que tal vez ni la uses, porque la mente es frágil, la mente va reemplazando. Y cuando tú no lo haces, no tomas acción, pues simplemente la desecha, ¿sí? Entonces, muchas cosas, nuestros resultados dependen también de la forma en la que tú quieras accionar, ¿sí? Entonces, desarrollemos tu autoimagen. ¿Cómo desarrollamos esta autoimagen? Desarrollamos, pues, primero identificando en quién me quiero convertir y poniéndole más detalles. Por ejemplo, yo aquí puse un auto, ¿sí? Dice, quiero comprarme el auto de mis sueños, pero ¿cómo puedes atraer ese auto si nunca te has subido en ese mismo carro? ¿O cómo tú puedes atraer algo que no conoces? Entonces, por ejemplo, Carmita me decía que ella quiere tener su propia empresa, pero si nunca ha tenido una empresa, ¿cómo la podría atraer? Es que yo debería buscar a alguien que ya lo hizo, ¿sí? Y preguntarle cómo lo hizo. Y si yo no tengo la oportunidad de preguntarle a alguien, ¿yo qué podría ir a hacer? No sé, digamos que sea una empresa de pastelería, ya, me invento, ¿ya? Debería ir a una de las pastelerías que más me guste y ver cómo se mueve todo esto. Acercar eso. Si yo no tengo detalles de en lo que yo me quiero convertir, yo debo buscar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero ser una mujer poderosa, yo voy a buscar en internet cómo se ve una mujer poderosa, cómo se ve un hombre empresario, cómo se ve un mentor financiero. Si yo no tengo a alguien que me pueda enseñar, yo debo buscar información. ¿Por qué? Porque lo que requiere la mente es tener evidencia de que sí es posible. Y esa evidencia también va a estructurar ese en quién te quieres convertir. Digamos que alguien, por aquí tengo, creo que conectado un trader. ¿Cómo te conviertes en un trader rentable? Si no eres todavía un trader rentable. Entonces yo voy a buscar a los tops del trading y ver cómo lo hicieron. Y si es que no hay la historia de ellos, por lo menos ver un proceso y acercar eso. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, ayudar a las personas con bajos recursos, por ahí nos puso el CIBA, no requieres mucho dinero, porque tú ya podrías empezar a ayudar desde hoy. ¿Cómo? Tal vez dándoles un sándwich, ¿cierto? Tal vez compartiendo un día, no sé, una fiesta, desde hoy.
No requieres ser un gran inversionista porque dice Dios, ¿no? Que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si yo desde hoy no comparto con esas personas, ¿cómo piensas que luego cuando lo tengas vas a compartir? Ya, entonces eso es atraer. Si tú vas y compartes ese sándwich con esas personas y luego dices, yo a estas personas les voy a crear una casa de acogida, voy a crear una escuela, una biblioteca para estos, tú estás atrayendo eso. ¿Sí? ¿Qué requiere tu mente? Evidencia. Evidencia. ¿Sí? Verá, alguien más me puso algo por acá. Ya, a ver, tenemos aquí, por ejemplo, un experto en educación. ¿Cómo te conviertes en un experto en educación? Tú deberías buscar esos mentores que son tops en educación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo empezaron? Yo, por ejemplo, me gusta mucho este taller que es el taller Fénix de Brian Tracy. Él cómo empezó enseñando en un pizarrón. Y dice, empezó con 5 personas. Yo también empecé mis talleres con 5 o 3 personas. Pero empecé, ¿ya? ¿Cómo empiezas tu microempresa? No importa si no tienes un lugar físico, empieza con lo que hay. ¿Sí? Si empiezas en tu casa, empieza con eso. Si tú dices que quieres ser una persona que quiere enseñar finanzas, empieza con 1, con 2 y con tu círculo. Lo importante es acercar a ese futuro imposible que tienes. Porque no es imposible, de hecho, o sea, es solo tu mente. Sí, entonces es buscar evidencia. Sí, buscar evidencia. Esa es tu autoimagen. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Sí, y si está claro. Bueno, eso sería todo por hoy. Sí, les voy a compartir ahí mis redes. Las personas que no me sigan, me pueden seguir. Sí, espero que les haya mucho el espacio, que se lleven información de valor, ¿sí? Y pues cualquier duda estoy para apoyarles. Sí, no tengan vergüenza de escribirme, importante también, ¿sí? Y pues nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Con las personas que están inscritas, con los que también estén interesados en inscribirse, también lo pueden hacer, todavía están a tiempo, ¿sí? Los talleres los vamos a grabar. Sí, en el caso de que tal vez un día no puedan conectarse, el taller va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hoy, porque tuvimos problemas de que se fue la luz, empezamos a las 7 de la noche, pero de ahí normalmente pues va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí, espero que hayan aprendido mucho, mucho. Les agradezco un montón por dedicar este tiempo, que no es solo, no es para mí, sino es un tiempo para ustedes. Muchas gracias y una linda noche para todos.